Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Parecía que todo había quedado en el olvido. Aquel desvencijado pueblo volvía a ser el mismo de antes. No se harían ricos, pero de menos tendrían para vivir bien trabajando. Al perecer don Nabor habían recuperado sus bienes que les había robado. Bueno, solamente lo material, las vidas de sus seres queridos no podía regresárselas. Catalina, al recuperar su tienda, no le faltaría nada. Todo eso gracias a una anciana bruja que, por medio de un pacto con el maligno, pudo regresar de la muerte para vengarse. Su espíritu se le metió a una gata convirtiéndose en nahual, y cuando acabó con Nabor, desapareció. Nunca se volvió a ver. Sin embargo, todos sabemos que la maldad no termina. Su ausencia es efímera. Viene siendo como el cáncer, no se puede erradicar totalmente y regresa más agresivo. Una noche, de repente Flavio empezó a escuchar maullidos muy parecidos a los de Niebla, la gata nahual. Le dijo a Catalina, su madre, que había regresado, quizás porque se avecinaban cosas malas. Ella respondió que no era Niebla, podía ser cualquier gato. Su amiguita felina se había ido para siempre porque ya no había maldad en el pueblo. No obstante, comenzaron a suceder anomalías. Por la mañana, cuando Catalina estaba abriendo la tienda, vio pasar trocas. Llegaron a la casa que era de don Nabor. Había estado abandonada desde su muerte y era extraño, ya que según no tenía familiares. Intrigada por la llegada de esas personas, fue a ver quiénes eran. Miró bajar hombres armados, muy mal encarados. Uno llevaba 2 enormes perros, se veía que eran bravos. Por último bajó una elegante mujer, tenía su mirada muy fría, llena de maldad. La presencia de los recién llegados le causó escalofríos. Si eran familiares de Nabor, la maldad podría haber regresado a la comunidad. Con esa inquietante duda regresó a la tienda. Todo el día pensó quién era aquella mujer y a qué había venido a este pueblo tan viejo. A simple vista se veía que no era de este ambiente. Luego pensó que no debía preocuparse. Tal vez era una de esas cazafortunas que venían a ver qué encontraban en lugares lejanos. Solamente le quedó la duda de por qué había llegado a casa de don Nabor. Quizás la había comprado. No sabía que más pronto de lo que pensaba, sus dudas tendrían respuesta. Al día siguiente, domingo, cuando todos estaban en la iglesia, intempestivamente llegó la mujer. Sin pelos en la lengua gritó que quien había matado a Nabor era su padre. Quería a los asesinos y su cuerpo para enterrarlo como merecía. 2 de los presentes le respondieron. Uno era el delegado. Dijeron que cualquiera del pueblo pudo haber sido. Era un asesino, había hecho muchas atrocidades a la gente y quien lo haya hecho seguramente solo le había cobrado una de ellas. La mujer miró con rabia a quienes dijeron eso, luego se fue furiosa seguida por su gente. Sin saber, aquellos que osaron retarla habían marcado su destino. Esa misma noche, cuando ya todos dormían, a las orillas del pueblo entre el monte un hombre estaba aterrado. La mala mujer lo estaba interrogando. Sus palabras en la iglesia le hicieron sospechar que algo tenía que ver con la muerte de su padre, o que al menos sabía algo. Le preguntó quién había sido el asesino. Contestó no saber. Lo habían encontrado destrozado en su casa, junto con sus 2 trabajadores. Creyeron habían sido animales carnívoros quien lo hicieron. Luego le suplicó que no le hiciera daño. Había dicho todo lo que sabía. Alondra, la mujer, era dura como una roca. Le contestó que iba a dejarlo correr unos minutos por el monte para que escapara. Dependería de las ganas de vivir y de sus fuerzas en las piernas para poder lograrlo. Le hizo una seña que corriera. Los fieros perros estaban desesperados, esperando la orden de atacar. Minutos después ordenó que los soltaran. Sería una cacería interesante. Aquel hombre jamás podría ser más rápido que esos canes adiestrados para pelear. Momentos después se escucharon los gritos del hombre cuando era destrozado por los fieros animales. El primero de los hombres que había hablado mal de su padre lo había pagado caro. Al día siguiente, muy temprano, un campesino encontró los restos entre los surcos de su parcela. Alondra había iniciado una venganza y no se detendría para cumplirla. Era cruel como su padre. Todo el pueblo estaba temeroso.
la maldad había regresado. Esa noche en casa de Catalina, Flavio escuchó ruidos en su ventana. Volteó y miró a una anciana pidiéndole que le abriera. Al ver que el muchachito dudaba, se transformó en la gata Niebla. Solamente ellos sabían que el espíritu de la anciana se metía en ella para protegerlos. No podía creerlo, su gatita había regresado. Significaba que estaban en peligro, por eso había escuchado sus maullidos días antes. Abrió la ventana y Niebla entró, restregándosele en el cuerpo, ronroneando. Parecía decirle que venía a protegerlo. Mientras tanto, en otro lado, la casa del delegado había sido irrumpida por Alondra y su gente. Era el otro hombre que había difamado a su padre y quería ajustarle cuentas. Antes de hacerlo, le hizo que le dijera en dónde estaba enterrado Nabor. Luego que le reveló el lugar, igual que al otro le echaron los perros, y estos con ferocidad hicieron su trabajo. Pero entre los gritos del delegado también se escucharon unos escalofriantes maullidos de gato. Los galgos, al escuchar el maullar gatuno, salieron furiosos buscando al acérrimo enemigo para acabar con él también, pero no lo encontraron, se había perdido en la oscuridad. Sin perder tiempo, Alondra ordenó ir a sacar los restos de su padre. Quería enterrarlo en un lugar digno, donde pudiera ir a llevarle flores. El monte no era una tumba adecuada para un hombre tan poderoso como él. Cuando encontraron el lugar, puso a sus hombres a cavar. De repente empezaron a oír de nuevo los maullidos, pero esta vez más escalofriantes. Parecían entre bestia y humanos. Los perros se alebrestaron ladrando hacia la oscuridad. Todos voltearon y vieron algo que les heló la sangre. Una bestia felina entre gata y humano estaba parada a unos metros de ellos, mirándolos fijamente. Uno de los guardias le disparó, pero aunque vieron que se cimbraba por los impactos, la bestia no sufrió ningún daño. Al ver que las balas no le hacían daño, soltaron a los embravecidos perros, pensando que ellos acabarían con aquel engendro. Por la oscuridad no podían ver nada, solamente escuchaban maullidos y ladridos entre una bestial pelea, hasta que un perro regresó malherido, el otro estaba muerto. No podían creerlo. ¿Cómo era posible que sus perros no hayan podido con una gata si estaban adiestrados para pelear? Eran de los más poderosos. No sabían que a quien se enfrentaron no era un animal común. El espíritu de una anciana bruja se metía en la menina para convertirse en nahual. Su asesino había sido Nabor. El poder de bruja y la sed de venganza le dio ese poderío con el que se convertía en gata nahual, demasiado poderosa. Ahora había regresado, porque Catalina y Flavio estaban nuevamente en peligro. Debía protegerlos de esos malditos. Sin embargo, aunque sintió miedo y vio que aquello no era normal, seguiría con su venganza. Nadie ni nada la iba a detener. Era tan mala como pegarle a Dios, y su castigo por él podría ser despiadado. La noche siguiente interrogaron a otro pueblerino. Sus métodos fueron tan convincentes que lo hicieron hablar de más. Dijo que la última vez antes de morir vieron a su padre salir de con Catalina y en la mañana lo encontraron muerto. Extrañamente, después que murió, se adueñó de la tienda que Nabor le había comprado a su marido de Catalina. Cuando escuchó eso, sus ojos brillaron maléficamente. Ya sabía quién era su asesino. El hombre conocía perfectamente la historia, pero mintió para salvar su vida. No sabía que esa mala mujer carecía de sentimientos e igual lo envió a la tumba como lo hizo con los otros. Ya sabía lo que quería. Era cuestión de caerle y quitarle lo que le pertenecía, luego darle muerte como lo hizo con su padre. Pero recordó algo que detuvo su intención de ir por ella. Si Catalina había podido con su padre y los guaruras, era la misma que vieron anoche luchar contra sus perros. Ella era la gata nahual, por lo tanto debía actuar con precaución, y para eso tenía que elaborar un buen plan. Días después, en otra noche muy tenebrosa, los hombres de Alondra irrumpieron por una ventana al cuarto de Flavio. Aquellos fortachones lo tomaron a la fuerza y se lo llevaron. Catalina despertó con los ruidos, fue corriendo con su hijo, pero ya no había nadie. Encontró una nota que decía que si lo quería vivo, fuera sola por él a la orilla del cementerio. Catalina sabía quién estaba detrás de todo eso y el por qué lo hacía. La hija de don Nabor pensaba que ella era la responsable de su muerte y quería vengarse. Sin embargo, no le importaba dar la vida por su hijo y se dirigió a donde la habían citado. Cuando llegó al panteón, todos le salieron al paso. Alondra dijo que le juró a su padre vengarlo y en su misma tumba igual iba a morir junto con su hijo.
Catalina le respondió que nada tenía que ver con la muerte de su padre, todo lo contrario, él la había despojado de su tienda, después quería abusar de ella. Sabía que sus palabras en nada cambiarían las cosas, pero esa era la verdad. En eso tenía razón, nada de lo que dijera cambiaría, su destino ya estaba escrito, porque al momento dio la orden de que los mataran. De repente por entre las tumbas brotó un maullido, todos vieron aparecer a una viejita detrás de una lápida, era quien estaba maullando. Los maullidos se hicieron más tenebrosos y vieron cómo esa anciana se iba transformando en nahual. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El enorme perro ya se había recuperado de sus heridas, se fue contra la nahuala, tenían una cuenta pendiente. No obstante, aunque el perro era muy fuerte, no pudo contra aquella bestia sobrehumana de la bestia nahual y cayó destrozado. Alondra por primera vez sintió miedo, tenía los ojos desorbitados y protegiéndose con sus hombres, ordenó que le dispararan. Los disparos no se hicieron esperar, pero fue como si le dispararan al viento, porque no le hicieron nada. Una siniestra risa de anciana entre maullidos de gato se escuchó antes de saltar contra ellos, acabando uno por uno con sus filosas garras y colmillos, hasta quedar solamente Catalina, Flavio y la poderosa gata nahual, que no dejaba de maullar embravecida. Sus aullidos hacían un tenebroso eco en el silencio de la noche. Una vez más había salvado de los malos a quienes le habían brindado techo, pan y agua caliente. Con los inocentes era agradecida, pero con los malos despiadada. Luego se perdió en la noche entre escalofriantes maullidos. Cada vez que se hiciera presente el mal, aparecería la gata nahual para acabar con los malditos.